Los padres de Balduino, el rey Amalrico y Agnes de Kootenay, se separaron cuando él tenía 2 años. A los 9 años, fue enviado a ser educado por el arzobispo Guillermo de Tiro. Guillermo notó los primeros síntomas de lepra, pero a Balduino solo se le diagnosticó después de suceder a su padre como rey. Y a partir de entonces, sus manos y su rostro se fueron desfigurando progresivamente. Dominó la equitación a pesar de perder gradualmente la sensibilidad en sus extremidades y luchó en batallas hasta sus últimos años. Primero, Miles de Planqui gobernó el reino en nombre de Balduino, luego el conde Raimundo III de Trípoli tomó el poder hasta que el rey alcanzó la mayoría de edad en 1176. La madre de Balduino regresó entonces a la corte, y él se acercó más a ella y a su hermano, Joscelino. Tan pronto como asumió el gobierno, Balduino planeó una invasión de Egipto, que fracasó debido a la falta de cooperación de sus vasallos. La lepra impidió a Balduino casarse. Esperaba abdicar cuando su hermana mayor, Sibila, se casó con Guillermo de Monferrato en 1176, pero Guillermo murió al año siguiente. Saladino atacó el reino de Balduino en 1177, pero el rey y el noble Reinald de Chatillon lo repelieron en Montgisard, lo que le dio fama a Balduino. En 1180, para prevenir un golpe de estado del conde Raimundo III de Trípoli y el príncipe Bohemundo III de Antioquía, Balduino hizo que Sibila se casara con Guido de Usina. Sin embargo, Guido se opuso a una gran fracción de la nobleza y pronto dañó permanentemente su relación con Balduino debido a su insubordinación. Aunque Balduino deseaba abdicar, la discordia interna que siguió le obligó a permanecer en el trono, ya que solo él era capaz de unir a la nobleza enfrentada. Balduino volvió a repeler a Saladino en 1182 en la batalla de Le Forbelet, pero la lepra lo dejó casi incapacitado en 1183. Después del fracaso de Guido para liderar, Balduino lo desheredó e hizo que el hijo de Sibila, Balduino V, fuera coronado correy antes de viajar en una litera para levantar el asedio de Queralt de Saladino. Debido a su negativa a asistir a la corte, Balduino no logró que el matrimonio de Sibila con Guido fuera anulado y el feudo de Ascalón de Guido fuera confiscado. A principios de 1185, dispuso que Raimundo gobernara como regente para el hijo de Sibila, muriendo de fiebre antes del 16 de mayo de 1185. 2 años después de su muerte, su reino fue destruido por Saladino en la batalla de Atin. El asedio, septiembre de 1187, Jerusalén estaba defendida por Balián de Ibelín, un noble que ni siquiera planeaba quedarse allí, pero que asumió el mando ante la desesperación de los habitantes. La ciudad estaba llena de refugiados que huían del avance de las tropas ayubíes. Durante días, las catapultas de Saladino castigaron las murallas. El 29 de septiembre, sus minadores lograron derrumbar un sector del muro cerca de la puerta de San Esteban. La caída era inminente. El pacto, ciudad por vidas valían, consciente de que no podían resistir un asalto final, salió a parlamentar con Saladino. La amenaza de Balián advirtió que, si no había términos justos, los defensores matarían a los 5,000 prisioneros musulmanes, destruirían los lugares sagrados del Islam, como la cúpula de la roca, y lucharían hasta el último hombre. La clemencia de Saladino. A diferencia de la masacre perpetrada por los cristianos en 1099, Saladino aceptó una capitulación pacífica. Se acordó que los habitantes podrían comprar su libertad mediante un rescate. El asesinato de un sueño, no de un pueblo el 2 de octubre de 1187, coincidiendo curiosamente con el aniversario del viaje nocturno de Mahoma al cielo, Saladino entró en Jerusalén. Lo que ocurrió después forjó su leyenda. Generosidad extrema. Muchos no tenían dinero para pagar su rescate. Saladino, y su hermano Aladil, liberaron a miles de personas por la gracia de Alá sin cobrar nada. Orden público. Saladino apostó guardias en las puertas para asegurar que los cristianos que abandonaban la ciudad no fueran atacados ni robados por sus propios soldados. Respeto religioso. Permitió que los cristianos ortodoxos y orientales permanecieran en la ciudad, y mantuvo la iglesia del Santo Sepulcro abierta al culto. Orden público. Saladino apostó guardias en las puertas para asegurar que los cristianos que abandonaban la ciudad no fueran atacados ni robados por sus propios soldados. Respeto religioso. Permitió que los cristianos ortodoxos y orientales permanecieran en la ciudad, y mantuvo la iglesia del Santo Sepulcro abierta al culto.
El impacto histórico para el mundo cristiano, la pérdida de Jerusalén fue vista como una tragedia espiritual, el asesinato de su presencia en Tierra Santa, lo que desencadenó la Tercera Cruzada liderada por Ricardo Corazón de León. Para el mundo islámico, Saladino no fue un verdugo, sino el restaurador de la fe que purificó la ciudad con agua de rosas después de casi un siglo de dominio europeo. Lo que la hace especial no es solo la escala del conflicto, sino el respeto mutuo, y casi obsesivo, entre sus dos protagonistas principales. Los tres reyes de Europa tras el impacto de la caída de Jerusalén, las tres potencias más grandes de la cristiandad, dejaron de pelear entre sí para marchar al este. Federico Barbarroja, Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador más poderoso. Lamentablemente, murió ahogado cruzando un río en Turquía antes de llegar. Su ejército se dispersó casi por completo. Felipe II de Francia, político astuto y frío, se retiró a mitad de la campaña tras discutir con Ricardo, dejando a los franceses bajo el mando de otros nobles. Ricardo Corazón de León, Inglaterra, el guerrero definitivo. Valiente, temerario y un genio militar, se convirtió en el líder de facto de la cruzada. La campaña, Fuego y Acero. La guerra se centró en la costa de Palestina. Estos fueron los hitos clave. El sitio de Acre, 1191. Una batalla brutal que duró 2 años. Cuando Ricardo llegó, la ciudad cayó rápidamente. Fue aquí donde ocurrió un evento oscuro, la ejecución de casi 3,000 prisioneros musulmanes tras un retraso en el pago del rescate por parte de Saladino. La batalla de Arsuf. Saladino intentó emboscar al ejército de Ricardo en su marcha hacia el sur. Ricardo mantuvo una disciplina de hierro. Cuando sus caballeros finalmente cargaron, destrozaron las líneas de Saladino. Fue la primera gran derrota en campo abierto para el sultán. El duelo de caballeros. Ricardo vs. Saladino. Lo que define a esta cruzada es la relación entre ambos líderes. No se conocieron en persona, pero intercambiaron regalos, mensajeros y gestos de honor. Cuando el caballo de Ricardo murió en batalla, Saladino le envió 2 corceles árabes, diciendo que un rey tan grande no debía luchar a pie. Cuando Ricardo cayó enfermo de fiebre, Saladino le envió nieve de las montañas y frutas frescas para ayudarlo a recuperarse. El final. Un empate amargo. A pesar de sus victorias, Ricardo nunca atacó Jerusalén. Sabía que, aunque lograra tomarla, no tendría suficientes hombres para mantenerla una vez que los cruzados regresaran a Europa. En 1192, firmaron el Tratado de Jaffa. Jerusalén permanecía bajo control musulmán. Los cristianos conservaban una franja costera, desde Tiro hasta Jaffa. Libre acceso a los peregrinos. Saladino garantizó que cualquier cristiano desarmado pudiera visitar los santos lugares sin ser molestado. Durante días, las catapultas de Saladino castigaron las murallas. El 29 de septiembre, sus minadores lograron derrumbar un sector del muro cerca de la puerta de San Esteban. La caída era inminente. El pacto, ciudad por vidas valían, consciente de que no podían resistir un asalto final, salió a parlamentar con Saladino. La amenaza de Balián. Advirtió que, si no había términos justos, los defensores matarían a los 5,000 prisioneros musulmanes, destruirían los lugares sagrados del Islam, como la cúpula de la roca, y lucharían hasta el último hombre. Lo que ocurrió después forjó su leyenda. Generosidad extrema. Muchos no tenían dinero para pagar su rescate. Saladino, y su hermano Aladil, liberaron a miles de personas por la gracia de Alá sin cobrar nada. Orden público. Saladino apostó guardias en las puertas para asegurar que los cristianos que abandonaban la ciudad no fueran atacados ni robados por sus propios soldados. Respeto religioso. Permitió que los cristianos ortodoxos y orientales permanecieran en la ciudad, y mantuvo la iglesia del Santo Sepulcro abierta al culto. El impacto histórico para el mundo cristiano, la pérdida de Jerusalén fue vista como una tragedia espiritual, el asesinato de su presencia en Tierra Santa, lo que desencadenó la Tercera Cruzada liderada por Ricardo Corazón de León. Para el mundo islámico, Saladino no fue un verdugo, sino el restaurador de la fe que purificó la ciudad con agua de rosas después de casi un siglo de dominio europeo.
Lo que la hace especial no es solo la escala del conflicto, sino el respeto mutuo, y casi obsesivo, entre sus dos protagonistas principales. Los tres reyes de Europa tras el impacto de la caída de Jerusalén, las tres potencias más grandes de la cristiandad, dejaron de pelear entre sí para marchar al este. Federico Barbarroja, Sacro Imperio Romano Germánico, el emperador más poderoso. Lamentablemente, murió ahogado cruzando un río en Turquía antes de llegar. Su ejército se dispersó casi por completo. Felipe II de Francia, político astuto y frío, se retiró a mitad de la campaña tras discutir con Ricardo, dejando a los franceses bajo el mando de otros nobles. Ricardo Corazón de León Inglaterra, el guerrero definitivo. Valiente, temerario y un genio militar, se convirtió en el líder de facto de la cruzada. La campaña, Fuego y Acero. La guerra se centró en la costa de Palestina. Estos fueron los hitos clave. El sitio de Acre, 1191. Una batalla brutal que duró 2 años. Cuando Ricardo llegó, la ciudad cayó rápidamente. Fue aquí donde ocurrió un evento oscuro. La ejecución de casi 3,000 prisioneros musulmanes tras un retraso en el pago del rescate por parte de Saladino. La batalla de Arsuf. Saladino intentó emboscar al ejército de Ricardo en su marcha hacia el sur. Ricardo mantuvo una disciplina de hierro. Cuando sus caballeros finalmente cargaron, destrozaron las líneas de Saladino. Fue la primera gran derrota en campo abierto para el sultán. El duelo de caballeros. Ricardo vs Saladino. Lo que define a esta cruzada es la relación entre ambos líderes. No se conocieron en persona, pero intercambiaron regalos, mensajeros y gestos de honor. Cuando el caballo de Ricardo murió en batalla, Saladino le envió 2 corceles árabes, diciendo que un rey tan grande no debía luchar a pie. Cuando Ricardo cayó enfermo de fiebre, Saladino le envió nieve de las montañas y frutas frescas para ayudarlo a recuperarse. El final. Un empate amargo. A pesar de sus victorias, Ricardo nunca atacó Jerusalén. Sabía que, aunque lograra tomarla, no tendría suficientes hombres para mantenerla una vez que los cruzados regresaran a Europa. En 1192, firmaron el Tratado de Jaffa. Jerusalén permanecía bajo control musulmán. Los cristianos conservaban una franja costera, desde Tiro hasta Jaffa. Libre acceso a los peregrinos. Saladino garantizó que cualquier cristiano desarmado pudiera visitar los santos lugares sin ser molestado. Consecuencias. Ricardo regresó a Inglaterra, siendo capturado en el camino, y Saladino murió apenas un año después del tratado, agotado por las décadas de guerra. Jerusalén no volvería a manos cristianas por las armas, pero la Tercera Cruzada salvó a los estados cruzados de la aniquilación total, permitiéndoles sobrevivir un siglo más. Curiosidad. Al final de la cruzada, Ricardo envió un mensaje a Saladino diciendo que regresaría en el futuro para tomar la ciudad. Saladino respondió que, si tenía que perder Jerusalén, prefería perderla ante un rey tan noble como Ricardo. Gemini ha dicho. El plan. Vamos por el camino largo. El Papa Inocencio III convocó la cruzada con un objetivo estratégico: atacar el corazón del poder musulmán en Egipto para luego recuperar Jerusalén. Principalmente franceses y flamencos, necesitaban una flota enorme. Acudieron a Venecia, la potencia marítima del momento. El dogo de Venecia, Enrico Dandolo, un anciano de 90 años, ciego pero astutísimo, aceptó construir los barcos por una suma astronómica: 85,000 marcos de plata. El problema: no tenemos el dinero. En 1202, los cruzados llegaron a Venecia, pero solo apareció un tercio de los hombres previstos. No podían pagar la deuda. Dandolo, que no iba a perder su inversión, les hizo una oferta: no se preocupen por el dinero ahora, ayúdenme a tomar la ciudad de Zara, una ciudad cristiana en el Adriático que se había rebelado contra Venecia, y aplazaremos la deuda. El pecado. Los cruzados aceptaron y atacaron una ciudad católica. El Papa, furioso, los excomulgó a todos, aunque luego les retiró la excomunión para que siguieran hacia Egipto. El príncipe fugitivo. Mientras estaban en Zara, apareció un joven llamado Alejo IV Ángelo, hijo del emperador bizantino depuesto. Les hizo una promesa irresistible: si me ayudan a recuperar el trono de Constantinopla, pagaré toda su deuda con Venecia, les daré 200,000 marcos de plata, enviaré 10,000 soldados a la cruzada y someteré la Iglesia ortodoxa a la autoridad del Papa. Los cruzados, viendo una solución a sus deudas, pusieron rumbo a la ciudad más rica del mundo, Constantinopla.
El saqueo de 1204. Los cruzados instalaron a Alejo IV en el trono, pero el tesoro imperial estaba vacío. Alejo no pudo pagar lo prometido y fue asesinado en una revuelta interna. Sin dinero y furiosos, los cruzados y los venecianos decidieron tomar la ciudad por la fuerza. El 12 de abril de 1204, las murallas de Constantinopla, que habían resistido siglos de asedios bárbaros e islámicos, cayeron ante los cristianos occidentales. Lo que siguió fue un horror durante 3 días. Los cruzados quemaron bibliotecas, profanaron iglesias y robaron reliquias invaluables. El botín. Los famosos caballos de San Marcos que hoy ves en Venecia fueron robados del hipódromo de Constantinopla en ese momento. El fin del imperio. Se fundó el Imperio Latino, repartiéndose los